A los 32 años de edad, Alejandro Magno había conquistado todo el mundo conocido, había aplastado imperios, cruzado desiertos y construido ciudades. Se dice que Julio César lloró frente a la estatua de Alejandro, frustrado porque a su misma edad él aún no había conseguido nada memorable. Napoleón Bonaparte, siglos después, estudiaba obsesivamente sus campañas y lo consideraba el estándar máximo de la grandeza humana. Pero, ¿qué tenía este hombre? ¿Era solo un genio militar? ¿O había algo más en su psicología? Hoy vamos a analizar, de forma objetiva, el carácter de Alejandro Magno. Vamos a ver por qué los hombres más poderosos de la historia querían ser como él, y cuál fue el error letal que terminó destruyendo su propio legado. Bienvenidos a Mente Volcánica. Hoy no vamos a romantizar la historia. Alejandro Magno es la prueba viviente de lo que un ser humano puede lograr cuando elimina la palabra imposible de su vocabulario, pero también es la prueba de lo peligroso que es no tener frenos. En la sociedad moderna nos enseñan a ser realistas, a bajar nuestras expectativas y conformarnos con un trabajo promedio y una vida aburrida. Alejandro hizo exactamente lo contrario. Exigió el mundo entero. Para entender cómo forjar una mentalidad verdaderamente imponente, tenemos que estudiar a los que rompieron las reglas de la realidad. Vamos a desarmar la mente del mayor conquistador de la historia y extraer las lecciones que necesitas para dejar de jugar pequeño. El problema de nuestra época es la falta absoluta de hambre. La gente se conforma rápido, consiguen un pequeño aumento de sueldo, pierden 2 kilos en el gimnasio, logran una meta básica y de inmediato se relajan, se acomodan. Alejandro Magno tenía un problema diametralmente opuesto, una insatisfacción crónica. Ganaba una batalla imposible y en lugar de celebrar, ya estaba planeando cómo cruzar las siguientes montañas para conquistar un territorio que ni siquiera estaba en los mapas. El hombre moderno sufre de apatía. Estamos castrados mentalmente por la comodidad. No tenemos ambición. Sin embargo, el análisis objetivo nos obliga a ver la otra cara de la moneda, una ambición desmedida, sin un propósito claro más allá de la pura conquista, te convierte en un adicto. Alejandro nunca supo cuándo detenerse, y eso es un gran peligro. Si no aprendes a canalizar tu fuego interno, ese mismo fuego te va a consumir. El reto de hoy en día no es solo tener ambición como Alejandro, sino tener inteligencia para saber hacia dónde dirigirla sin quemar tu propia vida. ¿Cuáles fueron las características que hicieron a Alejandro una leyenda adorada por líderes como Napoleón? Aquí hay 3 puntos claves que definen su psicología. El primer punto es la visión irrazonable y la ejecución agresiva. Alejandro no negociaba con sus problemas, los cortaba de raíz. El famoso mito del nudo gordiano lo explica perfecto. Le presentaron un nudo imposible de desatar, que prometía el dominio de Asia a quien lo lograra. En lugar de pasar horas intentando desatarlo con cuidado como todos los demás, sacó su espada y lo cortó a la mitad. Fin del problema. Ejecución pura. Tenía una convicción tan absoluta en sí mismo que lograba convencer a decenas de miles de hombres de marchar hacia la muerte. Napoleón admiraba esa capacidad de imponer la propia realidad sobre todo el mundo. El segundo punto es liderar desde la primera línea. Alejandro no era un rey de escritorio, no daba órdenes desde una colina segura mientras sus hombres morían. Él iba en la punta de lanza, recibió flechazos, cortes de espada y heridas en casi todas sus batallas, sangraba con sus hombres, y por eso su ejército lo seguía hasta el fin del mundo. Aquí hay una lección brutal para cualquier líder, jefe o persona que quiera imponer respeto. No puedes exigir un esfuerzo que tú no estás dispuesto a hacer primero. El respeto no se impone por un título. Se gana cuando la gente te ve sufriendo y trabajando más duro que ellos. El tercer punto es el análisis objetivo de su caída. La falta de dominio propio. Alejandro conquistó todo el mundo, pero no pudo conquistarse a sí mismo. A medida que su poder crecía, también lo hacía su paranoia, su ego y su consumo de alcohol. Su ambición se volvió tan ciega que llevó a su ejército al límite, hasta el punto en que sus propios hombres, exhaustos y lejos de casa, se amotinaron y se negaron a seguir avanzando. Alejandro murió joven, y al no haber construido cimientos sólidos ni un sistema para gobernar, su imperio se hizo pedazos al instante. Napoleón cometió un error muy similar al invadir Rusia. La lección aquí es clara: el coraje y la agresividad te sirven para tomar el poder, pero necesitas la disciplina, el orden y la cabeza fría de un estoico para poder mantenerlo.
Mirar la vida de Alejandro Magno te obliga a hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué estás haciendo con todo tu potencial? Tienes a disposición más recursos, más información y más tecnología que el mayor conquistador de la antigüedad. Y sin embargo, la mayoría de la gente gasta su tiempo viendo pantallas y quejándose de su suerte. Toma la ferocidad de Alejandro, toma una visión irrazonable que rechaza la mediocridad. Toma ese coraje de ir al frente de la batalla en tu propia vida y ensuciarte las manos. Pero aprende de su fracaso, desarrolla la sabiduría de saber cuándo consolidar, cuándo descansar y cómo controlar tu propio ego. Conviértete en un líder que no solo sepa ganar batallas, sino que sepa construir un imperio personal que no se derrumbe cuando vengan crisis. El mundo no te va a regalar nada, tienes que salir a conquistarlo. Quiero que me dejes en los comentarios cuál es esa meta irrazonable que tienes en la cabeza y que el resto de la gente te dice que es imposible. Escríbela ahí abajo y asume el compromiso. Si este análisis objetivo te sirvió para elevar tus estándares y dejar de conformarte, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a Mente Volcánica y activa la campana. Seguimos construyendo una mentalidad fuerte, realista y sin excusas. Nos vemos en el próximo video.